nosotros hemos visto esto, ¿sí? ¿En qué forma está acá? ¿En qué forma está? Estas coenzimas. Oxidadas, reducidas. Ambos están oxidados, ¿verdad? NADH más H. NADPH más H. Estos están en su forma reducida. Lo que hacen es cero, ¿verdad? Reducción, oxidación. Pérdida y ganancia de electrones. Así de sencillo. Pérdida o ganancia de hidrógenos. Eso. Vamos a ver esto. ¿Sí? Vamos a ver esto. Especialmente esto. Estos son los que transfieren los electrones de una molécula a otra molécula, ¿verdad? Esto. ¿Y de dónde sale esto? Vamos a ver el origen. De esto. De esto hemos visto, ¿verdad? Esto ya hemos visto. En la cadena respiratoria, ¿o no? Lo que va transfiriendo electrones para al final ingresar la producción de ATP y la formación de agua, ¿verdad? ¿O no? Pero vamos a ver ahora de esto. Esto se da más en la cadena respiratoria y en la fosforilación oxidativa. Pero esto, la producción de NADPH, nicotina de dinucleótido fosfato, se da para la transferencia de electrones. ¿Sí? A esto se conoce como agentes reductores, especialmente esto. Vamos a ver de dónde sale. Lo que sí saben ustedes, la glucosa se va a ir a convertir a piruvato. Esto se llama Glucólisis. ¿Verdad? Hay una parte donde aquí se va a convertir a glucosa 6-fosfato. ¿Verdad o no? Vamos a empezar nosotros de ahí. Y ese es el inicio de la vía de la pentosa. Lo que queremos es que producir ¿qué? Esto. Lo que queremos es producir estas coenzimas, agentes reductores. ¿Y cómo se produce? Esto se produce en el citosol, ¿verdad? Todo este proceso se va a desarrollar en el citosol. Entonces, la vía de las pentosas es esto, de la glucosa 6-fosfato. ¿Saben, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué he dibujado? La glucosa 6-fosfato. Esto. La glucosa 6-fosfato, la primera vía se va a convertir. Para esto va a existir dos vías y va a sufrir una oxidación. De la glucosa piruvato es una oxidación. Aquí va a ser lo mismo, va a haber dos sucesivas oxidaciones. La primera que es irreversible y la segunda que va a ser reversible. Vamos a hacer la primera. Esto se va a convertir, ya no voy a hacer la fórmula, ¿sí? En gluconato, ¿ya? Gluconato. O sea, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en ¿qué? A gluconato. Por acción de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y eso es bien importante, ¿sí? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para que se convierta a gluconato, además
ahí va a haber la producción, la primera producción de la primera molécula de esto. Y para eso va a ingresar eso mismo, pero en su forma, ¿qué forma? Oxidado. Oxidada. Y aquí va a salir ¿en qué forma? Reducido. Reducida. Ya estamos produciendo. Este es el que transfiere electrones. Va a ir, va a entregar, va a sacar, va a entregar. ¿Verdad? Ya estamos produciendo uno. Además, aquí se va a integrar lo que es una molécula de Agua. el gluconato, que es similar a esto, ¿sí? Se va a convertir en ribosil 5-fosfato. Ribosil 5-fosfato. El gluconato se va a convertir en ribosil 5-fosfato y para eso necesitamos otra enzima, ¿verdad? Otra enzima. ¿Qué se va a llamar la enzima? Gluconato 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces aquí vamos a hacer la enzima. Gluconato 6 casi fosfato deshidrogenasa. Casi lo mismo, ¿verdad? Pero esto es glucosa. Esto es gluconato. Gluconato. Y nos va a dar ribosil 5-fosfato. Así. Y para esto, en este proceso también va a ingresar un agente reductor, o sea, un agente oxidador para reducirse. ¿Y qué va a salir? Un agente reducido. H más H. Listo. Y aquí también va a haber la eliminación de ¿qué? De CO2. Listo. Esta es la parte irreversible. ¿Por qué digo irreversible? Porque para que de glucosa 6-fosfato pase a gluconato, se necesita esta enzima y no hay vuelta atrás. Es irreversible. Esta flecha solamente es hacia este lado, así. Sería reversible si pongo la flecha a ambos lados, ¿verdad o no? Pero es irreversible, ya no. ¿El gluconato se convertirá en glucosa 6-fosfato? Ya. No. ¿El ribosil 5-fosfato se convertirá a gluconato? No. Esa es la parte reversible. Y estamos viendo una oxidorreducción. Pero tenemos que 1 y 2. ¿Cuántas moléculas tenemos de coenzima? 2. 2. Estas 2 moléculas de coenzima. Ahora el ribosil 5-fosfato, va a ir a formar dos cosas. Va a ir a formar intermediarios metabólicos como cuáles, por ejemplo, la fructosa 6-fosfato. ¿Y la fructosa 6-fosfato dónde está? ¿Dónde ingresa? ¿Dónde hay fructosa 6-fosfato? En la Glucólisis. en la glucólisis va a ingresar. O va a ir a formar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde ingresa el gliceraldehído 3-fosfato? En la glucólisis. En la glucólisis. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que van a llevar? Los que van a llevar los carbonos para que ingresen. Son dos enzimas. Se llaman transaldolasa y transcetolasa. Son los que transportan los carbonos. ¿Sí? Porque esto tiene solamente 3 carbonos y eso 5, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a trasladar de estos 6 aquí? O de la ribosa. La ribosa tiene 5 carbonos. ¿Quién? La transaldolasa y la transcetolasa. Y así, esa es la vía. Pero es la vía que no vamos a ver, porque estos dos van a ingresar a la glucólisis, y en la glucólisis van a ir a la formación de piruvato. Lo que nos interesa es que el ribosil 5-fosfato va a ir a formar ribosa 5-fosfato por acción de la enzima ribosa isomerasa 5-fosfato. Ribosa isomerasa 5-fosfato. ¿Cuál es Altamirano? 5-fosfato isomerasa. Ahora, la ribosa, ¿dónde encontramos nosotros la ribosa?
en los ácidos. Nucleicos. Entonces, esto va a ir hacia la producción o síntesis de, no la síntesis, sino va a ir hacia de ácidos Ribonucleico. ácidos nucleicos, los nucleótidos, ¿verdad o no? Adenina, guanina, citosina, ¿qué tiene? Tiene una pentosa. Esta es una pentosa. Es una pentosa. Es una pentosa. Lo que normalmente dibujamos, ¿verdad? ¿O no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5. Es esta. Esta es una zigosa. Ahora la diferencia, ¿cuál es? Tenemos dos, ribosa y desoxirribosa. En una tenemos oxígeno, y en una tenemos oxígeno e hidrógeno con oxidilo, y en la otra ¿qué? Esto es ribosa de sox, ¿verdad? De sox. Ya. Vamos a usar. Sin oxígeno, quiere decir. Ya. Entonces, estos son parte fundamental de ¿qué? Del ADN. Si no hubiese la vía de las pentosas y la glucosa 6-fosfato por esta oxidación, no hubiese, por alguna falla genética, entonces no tendríamos ribosa 5-fosfato, no tendríamos ADN, porque no tendríamos pentosa. Eso. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto. El NADPH. Aquí se forman ¿cuántas moléculas? 2. ¿Y por qué nos sirve este NADPH? Vamos a ir enumerando aquí. 1. Es un agente reductor. Este agente reductor puede llegar a formar ¿qué? Radicales libres, ¿verdad? ¿O qué también se los llaman los radicales libres, hemos dicho? ROS. Sustancias reactivas. O ROS. Sustancias reactivas. ¿Cuáles son las sustancias reactivas? Los radicales libres. H2 o 2. Peróxido de hidrógeno. Ion superóxido. ¿Verdad? Ion superóxido. Son radicales libres. Esto en el organismo, en nuestro organismo se forma constantemente. Por todo, hemos dicho en la anterior clase. Por todas las vías se forman constantemente. Esto. Y pueden dañar al organismo. ¿Qué tipo de lesión pueden dar? Cáncer, lesión en la membrana celular y lesión en los lípidos. Por eso nosotros tenemos antioxidante o algunas enzimas que tratan de eliminar esto. Y normalmente, ¿quiénes son los dadores de electrones? Porque son moléculas o átomos no apareados, ¿verdad? ¿Quién es el que dona? Allá está. ¿Quién es? ¿Ven? H más H. Puede formar radicales libres. Pero también nos ayuda esto, ¿qué? En la cadena respiratoria, en la formación de muchas cosas, como vamos a ver ahora. ¿Verdad? Ahora, esto que se forma por esto, por NADPH más H, es un agente reductor que puede servir como en la fagocitosis. Tenemos la célula, ¿verdad? Normalmente, ¿quiénes? Son los que son los macrófagos y los neutrófilos. Viene una bacteria, un virus, ¿qué va a pasar? Se lo va a englobar en una vesícula. Englobar, ¿verdad o no? ¿Y cómo lo va a matar? Liberando enzimas, lisosomas o radicales libres. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién va a donar? ¿Quién va a donar los radicales? Por ejemplo, tenemos aquí oxígeno y este más H va a donar aquí. Se va a convertir en
ion super Mm, óxido. sí. Esto. O se va a convertir en H2O2. ¿Quién está donando los electrones? ¿Quién? El agente reductor. Y cuando donamos este oxígeno, un electrón se va a llamar ion superóxido. Esto es un radical libre, puede matar, puede destrozar, al igual que el peróxido de hidrógeno. ¿Qué va a provocar en el virus o en las bacterias? Lo va a Destruir. lisar, lo va a destrozar. O sea, es necesario este agente reductor, que es el que produce óxidos de reducción para donar electrones y originar radicales libres. Ejemplo, en la fagocitosis, en el estallido respiratorio. 1, ya hemos visto 1. 2, esto lo voy a usar. Dos, actúa a nivel del glutatión. ¿Qué es el glutatión? Lo anterior hemos visto. ¿Qué es el glutatión? Es un tripéptido, que su función es como antioxidante. Antioxidante. ¿Ya? Antioxidante. ¿Qué función tiene en el organismo? ¿En el organismo se forma constantemente esto? Sí. ¿El peróxido de hidrógeno nos puede lesionar? Sí. Entonces, para que no nos lesione el peróxido de hidrógeno, nosotros tenemos que convertir al peróxido de hidrógeno en moléculas que no nos hagan daño. ¿Y cuál puede ser? Agua. Agua. ¿Verdad o no? Agua. ¿Y quién va a convertir al peróxido de hidrógeno en agua? El glutatión. El glutatión. El glutatión nos defiende. ¿Dónde se encuentra el glutatión? En los Ribosomas. glóbulos rojos. En varias, casi en todas las células, pero especialmente en los glóbulos rojos. ¿Y cómo es que actúan? ¿Ya? Tenemos dos glutatión. Tenemos glutatión, ¿sí? Este glutatión, ¿oxidado o reducido? Oxidado. Oxidado. Oxidado porque no tiene hidrógeno. Sí. Oxidado. Glutatión, ¿oxidado o reducido? Reducido. Reducido. Entonces, vean, ¿quién va a hacer que se transporte? ¿Quién va a hacer que se transporte? ¿Quién va a hacer que se reduzca, que se oxida? ¿Quién? Nadie. Vean. ¿Y qué función cumple el glutatión? El glutatión lo que hace es convertir el peróxido de hidrógeno en agua, y si el glutatión está en su forma reducida, esto se va a oxidar. ¿Qué quiere decir? Que para que el peróxido de hidrógeno se convierta en agua, esto tiene que unirse a ¿qué? A un glutatión oxidado, para que se reduzca. Ahora, este que está oxidado se tiene que volver a reducir. Sí. ¿Quién va a hacer eso? NAD. Para que siga actuando, siga actuando. Es la segunda. Por eso es un mecanismo de defensa, óxido reducción. Porque si nosotros tenemos un NADP o glutatión, oxidado o reducido. Oxidado. Oxidado. Este glutatión ha cumplido su función y ha convertido al H2O2 en ¿qué? En Agua. agua. Listo. Ahora, ¿volverá nuevamente a cumplir su función? No. No. Tiene que Sí. oxidarse para que siga cumpliendo su función. ¿Y quién le va a donar? NAD Los hidrógenos. reducido. Aquí. Ahora, ¿por qué les digo que hay más en los glóbulos rojos? Porque los glóbulos rojos. Así es, ¿verdad? Aparentemente, ¿o no? ¿Tienen los glóbulos rojos tienen mitocondrias? No. No.
Entonces, ¿ahí qué se da? No hay cadenas respiratorias, no hay fosforilación oxidativa, ¿verdad? No hay. Pero también se producen radicales libres en el glóbulo rojo, ¿sí? En el glóbulo rojo. ¿Y quién tiene que defender? El glutatión. Ahora, si hay un defecto en esta enzima, ¿qué enzima es? La glucosa Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. No tenemos esta enzima, ¿se formará esto? ¿Se formará esto? Si no se forma esto, habrá quien reduzca, oxide al glutatión. Y si no hay quien reduzca, oxide al glutatión, el glutatión será un mecanismo de defensa. ¿Qué va a pasar con los glóbulos rojos? Hemolis. ¿Qué se llama esa enfermedad? Cuando no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué tipo de anemia es? Anemia hemolítica. Hemolítica. La fesopénica es por disminución de De hierro. hierro. Anemia hemolítica. Anemia hemolítica, anemia falciforme, ¿qué anemia? Ah, ¿Verdad? Hay algunas personas que nacen sin este gen, sin un gen que produzca esta enzima. Especialmente las personas de color de Piel tez negra. Esas personas. ¿Sí? Entonces, si no se produce, puede llegar. ¿Cuántas funciones hemos visto de hasta el momento? Dos. Ya, seguiremos viendo. De los citocromos P450, o también se les llama oxidasas. Oxidasas. Citocromo P450 u oxidasas. ¿Ya? ¿Qué son los citocromos? Los citocromos son hemoproteínas. Que se encuentran en el retículo endoplásmico. rugoso. Esto yo les he dado este tema. Justo me ha vuelto a Rugoso. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿En el rugoso o en el liso? Rugoso. Entonces, ¿en cuál es esto? Liso. Liso. Retículo endoplásmico liso. Ya. Los citocromos P450 son enzimas, son hemoproteínas que se encuentran en el retículo endoplásmico liso. Y en conjunto se los denomina, están unidos y se los denomina como citocromos. ¿Ya? O microsomas. Citocromos, microsomas. Cuando están unidos. ¿Ya? Cuando están unidos, los citocromos, ¿cómo se los conoce? Como microsomas. ¿Y qué función? ¿Para qué nos está hablando de esto, doctor? ¿De qué nos va a servir los microsomas? O los citocromos. ¿Ya? Estos citocromos, ¿sí?, son bien importantes porque son las enzimas o las hemoproteínas que detoxifican toda aquella sustancia que es diferente al organismo, toda sustancia extraña, todo fármaco. ¿Todos los fármacos son sustancias extrañas o no? Son sustancias extrañas. ¿Todos los fármacos pueden hacernos daño? O sea, sí tienen su función, pero tienen efectos adversos, ¿verdad? Y cuando nosotros consumimos algún fármaco que es una sustancia extraña, ese fármaco tiene que biotransformarse y tiene que eliminarse. ¿Quiénes son los que actúan para que esos fármacos o sustancias xenobióticas no nos hagan daño, se biotransformen y se eliminen? Citocromo. Los citocromos P450. Ellos son los que trabajan, son los obreros que trabajan. Cuando ingresa una sustancia extraña, dicen, no, esto tenemos que biotransformar, va a hacer daño, y lo eliminan para que se vaya por el riñón. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran entonces estos microsomas o los citocromos P450? En la sangre. ¿Dónde? ¿Cuál es el órgano que cumple esa función? El hígado. En el hígado, especialmente en el hígado. En el hígado. ¿Ya?
La función es, les he dicho, transformar sustancias extrañas del organismo ¿para qué? Eliminarlos por él. ¿Por dónde? Por el riñón o por el intestino. ¿En forma de qué? ¿De heces fecales? Si es por el riñón, ¿en forma de qué? Si es por el intestino, heces fecales. Esos son los citocromos. ¿Y cómo es que actúan? Es que los citocromos necesitan de esto. ¿Qué quiere decir? Los fármacos o los xenobióticos son sustancias normalmente lipofílicos. Y cuando son lipofílicos, ¿serán hidrosolubles? No son hidrosolubles. No son solubles. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para eliminar por la orina? Que estas sustancias o estos fármacos que son lipofílicos se conviertan ¿en qué? En hidrosolubles o hidrofílicos, si ustedes quieren. ¿Y quiénes van a producir eso? Los citocromos. ¿Y cómo es que van a producir? Sencillo. Yo tengo esta R, ¿sí? Esta R, no sea R. F, fármaco. Un fármaco cualquiera, ¿sí? Es un fármaco del nitrógeno más oxígeno, porque es un proceso óxido-deducción, ¿sí? Más, ¿qué necesito? NAT reducido. Exacto. NAT pH más H igual la flecha, listo. La flecha es un agente seductor. ¿Qué me va a dar? Me va a dar fármaco oxidrilo. El oxidrilo es hidrofílico, no es liposoluble. Más que agua, más que P. Oxidado. Aquí voy a hacer. No me falta pizarra, muchachos. Tienen que comprar una pizarra de allá hasta allá, ¿han entendido? Aquí voy a hacer. Ya con ustedes. ¿Ya qué ingresa al organismo? Por vía oral. La aspirina. ¿Qué es la aspirina? Fármaco. ¿Verdad? Fármaco. Y además hay en el organismo tenemos nitrógeno. Ya. Hidrógeno. Más oxígeno, porque respiramos. Más un agente seductor que convierte. Hemos dicho que tenemos que convertir lo que es lipofílico en hidrosoluble. Para que orinan ustedes aceite. Ahora, si orinan aceite, están mal. ¿Están o no? Están mal, es una enfermedad. Porque es agua, ¿verdad o no? Es agua. ¿Verdad? Entonces tenemos que volver. ¿Acaso la grasa se disuelve en el agua? No. Lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la clave? Disolver en agua. ¿Y qué nos va a ayudar? Esto. Entonces, ¿qué pongo aquí? NAD, pH más H. La flecha. ¿Qué se va a convertir? Fármaco. El fármaco, pero ya va a ser ¿qué? Oxidrilo. Va a donar, se le está donando uno, va a venir. ¿Sí? El oxígeno, vean, el oxígeno está viendo ahí con el hidrógeno. Más agua. El agua no, ¿está bien o no? Hidrosoluble, es agua. Más esto, como se está reducido, se va a oxidar. Listo. Así es como es. Entonces, ¿qué estamos necesitando para eso? Para que estos citocromos actúen.
¿Qué estamos necesitando? Estamos necesitando nada. Nada. Vea. Y esto sí se puede eliminar por la orina. Esto que no se puede eliminar porque aquí no tenemos oxidilo, aquí tenemos oxidilo más agua, que son hidrosolubles, sí se va a eliminar. ¿Qué es lo que hacemos con cualquier medicamento? Si nosotros le damos aspirina o le damos ampicilina, se tiene que eliminar por el riñón. Y esto se va a ir por la orina. Tercera. Esto se ve más en farmacología, es todo un tema. Ahora, ¿cuántos tipos de citocromos existen? Existen varios tipos, más de 30 de citocromos. Normalmente se abrevian así, CIP, citocromo P, 450. ¿Y de dónde se recibe el nombre de 450? De la longitud de onda. Estas enzimas tienen una longitud de onda y estos citocromos tienen una longitud de onda de ¿cuánto? De 450. Por eso es citocromos P450. ¿Sí? Y hay más de 30, pero los más importantes son el CIP3 a 4, el CIP12-9, el CIP21A. Son los citocromos más importantes. Entre estos van a detoxificar más o menos casi al 80% de todas las sustancias o de todos. Pero este es el que actúa sobre el 50% de los medicamentos. Cualquier medicamento que ustedes hayan consumido. ¿Han consumido medicamentos alguna vez en su vida? ¿Quién ha hecho que se biotransforme ese medicamento y se puede eliminar? ¿Cuál citocromo? ¿Cuál citocromo? P3 a 4. ¿Cuál es P450? ¿Pero cuál clase? 3 a 4 Ya, pero ven aquí, allá hay campo. Para allá aquí. El citocromo P3A4 es el que actúa. ¿Han entendido? Entonces ya saben la tercera función de los citocromos. Vámonos a la cuarta. Estos citocromos se pueden inducir. ¿Qué quiere decir? Se pueden inducir, se pueden originar, se pueden sintetizar. Eso se llama inducción. Cuando hablamos de inducción, ¿qué se llama? ¿Qué estamos indicando? Que se pueden producir en demasía. Y lo otro es la inhibición. ¿Qué quiere decir? Que se puede anular. Estos citocromos son enzimas que también se producen, que se sintetizan. Y hay algunos medicamentos que hacen que se sinteticen mucho más. Y hay algunos medicamentos que hacen que no se sinteticen. Anótense. Primeramente los inductores enzimáticos. El fenobarbital, el diazepam, ketoconazol, fluconazol, miconazol, itraconazol. Y los inhibidores tenemos a la cimetidina. Cimetidina. Inhibidores a la cimetidina y al ketoconazol. Los dos son inhibidores, cimetidina y ketoconazol. Los inhibidores son, se dice Juan, fenobarbital, diazepam, benzodiazepinas, Benzodiazepina. todos ellos, ¿ya? Y tenemos algunos que se los llama inhibidores suicidas. Tenemos al zitonavir, por ejemplo, que es un antiviral. Zitonavir. El lopinavir. Y las hormonas, y algunas hormonas esteroideas. Son inductores e inhibidores. ¿Qué quiere decir? Si nosotros le damos, por ejemplo, el ketoconazol, ¿qué es el ketoconazol? Les he dicho un inhibidor, es un inhibidor el ketoconazol.
Si le damos ketoconazol a un paciente y además a ese paciente le damos una pastillita para el dolor, esa pastilla para el dolor va a actuar y va a actuar. ¿Y qué va a pasar? No va a sentir dolor. No se va a metabolizar. No se Y limita. entonces los efectos van a ser durante mucho Tiempo. tiempo. Eso se llaman inhibidores. Y si le damos un inductor, por ejemplo, le damos, ¿cuál es hecho de inductor? Fenobarbital. Le damos fenobarbital al paciente y además de fenobarbital le damos otro analgésico, por ejemplo, diclofenaco. ¿Qué va a hacer ese fenobarbital? Va a hacer que se produzcan más citocromos. ¿Y qué van a hacer los citocromos? Tiempo de Que duración. el tiempo de acción del analgésico no dure nada. O sea, le das, actuará 2 minutos, chao. ¿Por qué? Porque le estás dando también fenobarbital. Por eso se llaman interacciones medicamentosas. No puedes dar un medicamento, tienes que conocer los medicamentos. No puedes darle ketoconazol, por ejemplo, con algún medicamento. Porque va a hacer que no funcione o que funcione muy rápidamente. ¿Qué se llaman? Interacciones medicamentosas. Eso van a llevar al año. Ya, la última función, les he dicho cuál. Óxido nítrico. Óxido nítrico. Óxido nítrico. Es un gas. El óxido nítrico es un gas. ¿Dónde se produce? Se produce casi en todas las células del cuerpo. Tenemos 3 tipos de óxido nítrico. El inos, el enos y el nos. 3. Anteriormente, de todas las sustancias que ustedes conocen en el organismo, esta es la última sustancia que se ha descubierto en los años 90. En los 90. Y a los que los han descubierto les han dado el premio Nobel de Medicina. ¿Sí? Y se ha hecho tantos estudios sobre estos, porque estos tienen una multitud de funciones. Y también, ¿qué van a requerir? Nada, enseguida. El inos es el... ¿Qué significa esta S? Sintasa. Óxido nítrico sintasa. I de inflamatorio. En procesos inflamatorios se va a producir eso. Se produce en todas las células, se ha dicho, ¿verdad? Casi en todas las células. Inflamatorio. E. ¿Por qué E? Porque se va a producir a nivel endotelial. El endotelio, ¿dónde se encuentra? En los vasos sanguíneos. N. A nivel neuronal. A nivel neuronal. ¿Sí? A nivel neuronal. ¿Ya? A nivel neuronal. Empezaremos ahora por esto. Este es el que más nos interesa, pero les voy a dar las funciones. Les digo las funciones de cada uno, así sencillito. El inos normalmente se produce en aquellas células que son leucocitos, macrófagos, neutrófilos, en procesos inflamatorios, por eso es inflamatorio. Y lo que va a producir esto es la producción de 2 citocinas, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas citocinas son los que originan la inflamación. Cuando alguien se choca, ¿qué hay? Una inflamación. Dolor, rubor, calor, ¿verdad? Y tumor, ¿o no? Cuando te golpeas, se inflama, tienes todos esos signos. ¿Quiénes ocasionan esto? El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. ¿Sí? Y cuando sucede eso, ¿qué se va a producir? Óxido nítrico. Sintasa. Óxido nítrico de tipo I. Ahora, enseguida les digo de dónde viene sintasa, es una enzima. Pero el óxido nítrico de tipo I. Enos, endotelial. Esto es bien importante y voy a hablar por qué. Porque su acción principal es la vasodilatación.
vasodilatación. Vasodilatación. ¿Dónde se produce en él? En endotelios. ¿Y por qué es bien importante? De los tres, ¿por qué es el más importante? Porque este es el causante o se han sintetizado muchos medicamentos en base a esto. ¿Por qué se utiliza? ¿Cuándo creemos nosotros que haya vasodilatación? Cuando hay presión arterial. En la hipertensión o en la presión alta, normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Que haya vasodilatación para que la presión baje. La mayoría de los medicamentos antihipertensivos, muchos utilizan esto. El óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Es un vasodilatador. Se utiliza para bajar la presión arterial. La hipertensión pulmonar. ¿Se dan cuenta? Para disminuir la insuficiencia cardíaca congestiva. Y actúa como un neurotransmisor. ¿Dónde se producirá? En el sistema nervioso central. ¿De qué tipo? Inhibitorio. Vamos a acabar. Esto es lo que nos interesa. Este es el que necesita más de esto. Ya. Voy a ir a lo siguiente. Este va a ser el músculo liso. Las arterias, las venas que tienen, las arterias que tienen músculo liso, ¿verdad? Y aquí, en los vasos que tenemos, el endotelio, célula endotelial. Y aquí está la luz, ¿verdad o no? Por donde circula la sangre. ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo es que actúa esto? El óxido nítrico. ¿Sí? Lo primero es que aquí tenemos en el retículo sarcoplásmico, ¿qué tenemos? Calcio. Para que haya contracción muscular, ¿qué necesitamos? Calcio. Para que haya contracción muscular necesitamos calcio. ¿Sí? El calcio se va a unir entre varios. ¿De dónde sale? Del retículo sarcoplásmico. Se unen entre varios y van a unirse y van a estar en una enzima o una macromolécula denominada calmodulina. La calmodulina con el calcio lo que van a hacer es activar, ¿sí? Activar a un aminoácido que se llama, ¿qué se llama ese aminoácido? Arginina. Y lo van a convertir a la arginina en citrulina más óxido. O sea, la arginina se va a convertir ¿en qué? En citrulina más óxido nítrico. ¿Y qué se llama la enzima? Óxido nítrico sintasa. Que se abrevia como óxido nítrico sintasa. Óxido nítrico sintasa. El óxido nítrico, que es un gas, va a difundir ¿a dónde? Al músculo liso. Músculo liso. ¿Sí? Al músculo liso. Y lo que va a producir es, por acción NADPH, que está reducido, se va a oxidar y va a activar una enzima que se llama guanidinosinasa.
ciclasa. Guanilil ciclasa. Guanilil ciclasa. ¿Qué se llama esa enzima? Ciclasa. ¿Sí? ¿Quién va a hacer eso? El óxido nítrico. ¿Sí? ¿Qué va a requerir? El agente seductor. El aguanil ciclasa es igual que la adenil ciclasa, pero aquí el GTP lo va a convertir en ¿qué? En GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a activar la proteína quinasa G. Y la proteína quinasa G, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a inhibir la contracción muscular, va a hacer que el calcio no actúe. Inhibe la contracción muscular. Y si no hay contracción muscular, ¿qué va a haber? Vasodilatación. Va a haber dilatación. ¿Listo? Así es como actúa el óxido nítrico. ¿Ya han visto cómo actúa? Activa, una vez que se forma óxido nítrico, activa la guanil ciclasa para que GTP se convierta en GMP. El GMP activa la proteína quinasa G y la proteína quinasa G, ¿qué es? Va a hacer que haya dilatación. ¿Y cómo hace que haya dilatación? Hace que no se suelte calcio, que no ingrese calcio a la célula. Y si no ingresa calcio a la célula, ¿va a haber contracción o no? No. Así es como actúa. ¿Quiénes actúan de esta forma? Los medicamentos, por ejemplo, para el infarto de miocardio. ¿Qué se llama? Nitroglicerina. Dinitrato de isosorbida. Nitrito de amilo. Y el nitroprusiato sódico. Todos estos medicamentos, nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, nitrito de amilo y nitroprusiato sódico, que vienen en tabletitas, cuando uno toma, ¿en qué se van a convertir todos estos medicamentos? ¿En qué se van a convertir? Óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué va a producir? Vasodilatación. Vasodilatación. Farmacología. ¿Sí? Ahí está. Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ahora, otra cosa más para que sepan, ya pites esto. Ahora, el GMP cíclico, ¿sí? Hace que se active la proteína quinasa G. Cuando ya no hay proteína quinasa G, cuando ya no hay GMP cíclico, ya no se va a activar la proteína quinasa G y ya no va a haber dilatación, sino va a haber vasoconstricción. Entonces, esto es bien importante. ¿Sí? Pero hay una enzima que hace que se inhiba, o sea, que cumpla su función, se llama fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa. Y de la fosfodiesterasa hay varias, la 5 es la más, pues la 5, la que nos interesa. ¿Por qué? Porque la fosfodiesterasa, ¿qué les he dicho? Inhibe a la GMP cíclico, ¿verdad o no? Y si la fosfodiesterasa inhibe a la GMP cíclico, entonces ya no va a haber ¿qué? Vasodilatación. Pero hay algunos medicamentos lo que hacen es inhibir a la fosfodiesterasa, hacen que se inhiba, que no funcione y que el GMP ciclo siga actuando y que siga viendo ¿qué? Vasodilatación. ¿Qué se llaman esos medicamentos? Viagra. El sildenafil, tadalafil. ¿Conocen el Viagra o no? ¿Cómo actúa el Viagra? ¿Es un inhibidor de qué? la base. De la fosfodiesterasa 5. Y si el Viagra, o el más Viagra sería, su nombre es sildenafil. ¿Qué es el sildenafil? Inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Cuando inhibimos a la fosfodiesterasa 5, ¿qué va a haber? Va a seguir viendo GMP cíclico y va a seguir viendo ¿qué? Dilatación. Y la dilatación va a verse especialmente porque tiene la fosfodiesterasa 5 actúa más que todo a nivel de los cuerpos cavernosos. La fosfodiesterasa. Y si inhibimos eso, va a haber vasodilatación a nivel de los cuerpos cavernosos y va a haber erección.
Pero no por ejemplo, el sildenafil del Viagra no se ha creado para la disfunción eréctil, se ha creado para la hipertensión pulmonar. Pero cuando les daban a los viejitos que tenían hipertensión pulmonar, los viejitos detrás de las enfermeras, ¿sí? Ya han visto, no, este tiene mejores funciones. Ya la función ya es para la... ¿Para qué les he dicho? ¿Para qué? Disfunción eréctil. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Ya, entonces, para culminar, muchachos, vean ustedes, eso no es importante, esto es importante, ¿verdad? NAD, pH. Vámonos.